Estamos de vuelta y como lo adelanté antes del corte, le damos la bienvenida al doctor Hugo Maúl, con quien vamos a hablar acerca del próximo nombramiento del nuevo presidente del Banco de Guatemala. Y esta decisión se ha hablado por todas partes, que tiene que ser una persona altamente técnica, que no vaya en contra de las políticas que han mantenido el Banco de Guatemala y la estabilidad económica en Guatemala como la tenemos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Su micrófono, por favor, Hugo. Ahí estamos, muy buenos días, aquí estamos. Gracias. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son las perspectivas, cuáles son los nombres que se están barajeando para el presidente del Banco de Guatemala y qué es lo que están recomendando ustedes? A ver, en particular el CIEM no tiene ninguna postura respecto del nombramiento del presidente del Banco Central. Esa es una decisión que le corresponde al presidente de Guatemala, que siendo informado por su propio gabinete en materia económica y sus asesores, pues deberá tomar la mejor decisión. Los nombres que se están barajando, pues la verdad que listas oficiales no existen. Hay ciertos perfiles que siempre salen a la luz en estos momentos, gente que ha pasado por el Banco de Guatemala, gente que estuvo en el Banco de Guatemala y salió, banqueros, economistas de todo tipo. Yo al final de cuentas en esta materia creo que hay una cuestión importante que hay que tomar en cuenta. De cierta manera el Banco de Guatemala se cuida solo, afortunadamente gracias a las reformas que se hicieron en su momento, donde se le quita quizás el arma más poderosa que ha provocado graves problemas alrededor del mundo, que es la posibilidad de financiar el gasto público de manera recurrente, de manera directa. Entonces creo que con eso, pues ya el banco, al perder esa capacidad de influencia, es una institución importante, es una institución que tiene bastante margen de maniobra, pero se le quita quizás el principal de los problemas, la principal razón por la cual puede causar problemas. Entonces, en ese sentido, creo que cualquier persona que llegue al Banco de Guatemala lo que tiene que hacer es respetar la estructura de funcionamiento del banco en cuanto a las decisiones técnicas. Hay economistas de sobrada trayectoria y reputación que saben bien el trabajo que tienen que hacer, y en todo caso, independientemente de quién sea, creo que lo importante es que respete las decisiones de los cuadros técnicos del banco. Lo que sí consideraría que es inconveniente es que llegue alguien que pretenda replicar dentro del banco la lógica que usualmente se utiliza en ministerios o dependencias públicas, donde el que llega lleva a su Mara, por ponerle un nombre, y entonces empieza a causar, empieza a trastocar un sistema que funciona bien, exista o no exista un presidente del Banco de Guatemala que sea un economista. Ahora, que entienda cómo funciona. Doctor Maúl, pareciera estar muy clarísimo, no sé si reúne todas las calificaciones, etcétera, etcétera, pero el que se rumora es Jonathan Mencos. Para decirlo claro, el ministro de Finanzas estaría asumiendo como presidente del Banco de Guatemala. Mencos tiene una visión de la economía que todos lo conocemos, bueno, se ha cristalizado en los presupuestos que hemos visto, que son monstruosos, pues él podría estar llegando al Banco de Guatemala. ¿Qué implicaciones tendría, tomando en cuenta que pues no es su gente, para empezar no es una persona muy amiga de aquella prohibición que hay en la Constitución de estar financiando las operaciones del gobierno central, y que todos sabemos que está la prohibición constitucional, pero a ver, aquí en Guatemala siempre encuentran cómo darle vuelta a las cosas? Bueno, yo no me asustaría tanto, no es el primer ministro de Finanzas que llega a ese puesto. De hecho, si no recuerdo mal, el actual presidente del Banco de Guatemala también tenía el mismo puesto y llegó. Desconozco, yo no conozco, solo sé que el licenciado Álvarez Richie o el doctor Álvarez González Richie. González Richie sí tenía alguna formación económica o tenía alguna inclinación particular entre las distintas formas de ver la economía. Yo ahí considero que en todo caso lo que no puede volverse costumbre es que el Banco de Guatemala sea la
medallita que se le ponen a quienes pasan por el Ministerio de Finanzas. No puede convertirse, creo yo, en el retiro dorado de un buen ministro de Finanzas. Eso sí sería un expediente peligroso, pero yo no lo nominaría tanto en el sentido que se llame Mencos o que se llame González o que se llame Pérez. Y en cuanto a las preferencias políticas de quien llegue, considero que el Banco de Guatemala es una institución suficientemente sólida e independiente como para poder trastocar esas limitaciones. Además que trastocar esas limitaciones tendría implicaciones constitucionales y no creo que la Corte Constitucional, con la conformación que hoy tiene, pudiera dar autorización a ese tipo de cuestiones. Cuando se incumplió esa normativa fue durante la pandemia, pero claramente ese fue un acuerdo más de tipo político nacional para permitir que el Banco de Guatemala financiara de manera extraordinaria el gobierno. Y yo lo que sí considero, y esto es importantísimo, es que lo que no se puede dentro del banco es, llegue quien llegue, dejar en un segundo plano a las autoridades técnicas. Y en todo caso, mi recomendación, si es que en algo vale dar una recomendación, es que después de haber tenido un outsider como presidente, que es el actual presidente del Banco de Guatemala, que venía el Ministerio de Finanzas, en este momento creo que lo que conviene es reafirmar la autoridad técnica de los cuadros del Banco de Guatemala. No estoy diciendo que tenga que ser alguien del propio banco que suba, aunque sería ideal, pero sí alguien que ha estado relacionado con el banco desde la autoridad técnica. Meter aquí gentes o personajes que tienen una colita política, porque al final de cuentas recuerdo yo que el actual ministro es diputado, creo yo, con licencias, y mal no estoy. Sí, así es. Digamos, eso me preocuparía más, que esto sea un refugio de políticos, pero tampoco sería la primera vez. Recordemos, hayan pasado muchos personajes de dudosa formación económica. Rodrigo, por favor. Gracias, doctor Malu, buenos días. Digamos, para el ciudadano así común y corriente, que lee las noticias pero no tiene así como mucha profundidad de los temas, digamos, institucionalmente, ¿cuáles son las protecciones que usted mencionaba que tiene el Banco de Guatemala frente a estas personas que llegan así, outsiders, a dirigir el banco? Digamos, ¿cómo el Banco de Guatemala como institución puede redirigir ciertas amenazas o intentos, como decía José Eduardo, de incumplir ciertas cuestiones como ya aceptadas y reguladas? A ver, aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es que el Banco de Guatemala todos los meses es sentado al banquillo de los acusados con una cifra que le damos seguimiento nacional, y ustedes los medios cada 7 de cada mes no faltan en hacer la revisión correspondiente, que es la tasa de inflación. Y entonces, en ese sentido, yo diría que es una de las pocas instituciones que mes a mes se le cuentan las costillas de un mandato que lo tiene claramente establecido en su ley orgánica. Es decir, que al Banco de Guatemala se le juzga por el éxito de alcanzar la meta de inflación que se ha impuesto. Número 2, también existe una limitación clara en la ley donde se le prohíbe otorgar financiamiento directo e indirecto al gobierno, y esta disposición, si no estoy mal, es hasta de tipo constitucional. Ahí sí, ahorita todavía estoy sufriendo yo la celebración de España. O sea, los efectos del mundial. Así es. Pero entonces ahí hay dos mandatos clarísimos. Ok, tampoco hay que ser ingenuo y pensar que con eso están resueltos todos los problemas. Internamente el Banco de Guatemala maneja un presupuesto importante, realiza una serie de funciones importantes, dentro de ellas administrar las reservas internacionales en unos montos multimillonarios, y en esas dos dimensiones también podría haber, si no se tiene el cuidado, un espacio para manejos que no sean óptimos, en el sentido de utilizar los recursos de la mejor manera o aprovechar el banco para un enriquecimiento propio de distintas formas. Ahí sí el banco y sus órganos internos son los que deberían determinar esto, pero fuera de eso, en cuestiones que nos afecten a nosotros en lo individual, es la meta de inflación. Y de cierta manera, pues Guatemala tiene una situación en la cual la estabilidad está garantizada. En parte por lo que hace el Banco de Guatemala, pero también en parte, como escribo hoy en mi columna de EP Investiga, porque nos hemos vuelto adictos a las remesas.
y hay un sistema que mientras las remesas estén va a ser estable. O sea que por de pronto esto no es una decisión que creo que preocupe mucho al guatemalteco promedio. Doctor, teniendo en cuenta todo eso, ¿cuál es el peor daño que podría hacer un presidente del Banco de Guatemala que llegue con ideas que no sean las de conservar la estabilidad macroeconómica? Hablando de que pueden mover las tasas de referencia de interés, hablando que pueden cambiar. Entiendo que desde el Banco de Guatemala se da la política de cambio al dólar, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué es lo peor que puede llegar a ser un presidente? ¿Qué tanto poder puede tener? No, sí, ok. Estamos hablando del gran objetivo de la gran restricción del Banco Central. Eso no quiere decir que no hay otras políticas que tienen un impacto. Por ejemplo, fijar la tasa de interés de política monetaria, esta tasa indicadora que cada mes la revisan o no la revisan. Digamos, esas son decisiones que tienen impactos económicos, pero en países como Guatemala no son tan determinantes como en otros países. Okay. Pero ahí pudiera haber, digamos, un ámbito de discrecionalidad, pero también hay que tomar en cuenta que eso se toma en el seno de la Junta Monetaria, y en el seno de la Junta Monetaria pues hay representantes del Ejecutivo, de la San Carlos, del Congreso, de los bancos y del sector privado. O sea, tampoco es una decisión que pueda el presidente por sí solo tomarla. Y luego está la política cambiaria crediticia, que también ahí podrían tomarse algunas decisiones, pero no son decisiones que dependan de una sola persona, como en el caso de un ministro. Aquí tal vez intentar manipular el tipo de cambio con alguna estructura que distinta a la que existe, manipular la tasa de interés, pero eso requeriría dentro de la propia Junta que hubiera una mayoría que lo decida, y también dictámenes técnicos y una postura interna del banco que lo recomiende. Y ahí es donde yo creo que está uno de los principales limitantes que tiene cualquier presidente del banco, que es la capacidad de los cuadros técnicos que deciden sobre esta materia. Y aquí lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es demandar que se respete la independencia técnica. En general, sí. Doctor Maúl, entonces usted ve que la institucionalidad del Banco de Guatemala, en términos generales, está segura por el momento. Sí, a mí no me preocupa mayor cosa, aunque entiendo que hay pasiones, porque hay quienes no quieren que llegue fulano y no quieren que llegue sutano, pero en términos prácticos, yo sinceramente no creo que ahí nos estemos jugando nosotros la próxima clasificación al mundial, para usar un término de moda. Va. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar su columna? En EP Investiga. Okay. Ponen eso y ponen Maúl y sale mi columna. Perfecto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra término de referencia que nos quiera dar donde podamos leer sus opiniones y las del 100? O pueden visitar www.100.org.gt. Ahí todas las semanas subimos las columnas que escribimos todos los que pertenecemos a la institución, además de otras investigaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gusto de oírlo. Que estén bien. Gracias. Y que viva España. Muy bien. Ay, Dios, vámonos. Que conste que le iba a Alemania. Por eso yo le iba a Argentina, era lo más cercano a tener Die Mannschaft con toda la inmigración alemana a Argentina. En fin, vámonos. Sobre todo después de la Segunda Guerra. Por eso, vámonos.